Una de las cosas que nos hemos propuesto como programa es siempre descentralizar el discurso. A veces tenemos contactos por alguna aplicación para estar con gente en Valdivia, en Temuco, en Antofagasta, en todas partes. Hemos tenido la posibilidad de conversar también con diputados de distintas regiones y también con alcaldes de distintas regiones. Hoy día justamente vamos a focalizarnos en el Distrito 2, en la región de Tarapacá, para hablar de todas las problemáticas que ahí se están viviendo en este minuto. Lamentablemente el Distrito 2 hoy día es puerta de entrada del narcotráfico a nuestro país. Además tiene un flujo importante de migrantes ilegales. Y para eso vamos a tener a la diputada del Partido Socialista, Danisa Astudillo, conversando de todos estos temas con una visión que en lo personal creo que es tremendamente importante entenderla, para que vean que primero el tema de seguridad no es un tema ideológico, no debiera ser nunca un tema ideológico, no debería aprovecharse políticamente porque es algo que nos compete a todos. Y segundo, para entender que descentralizar nuestro país es fundamental para tener una mejor calidad de vida en todo Chile. ¿Dónde vamos a hablar de todo esto? Por supuesto que acá, en lo personal, es político. A la entrevista que vamos a partir, ustedes me pillaron diciendo vamos a partir. ¿Cómo están? Muy bienvenidos al programa del día de hoy. Lo personal es político, por supuesto, siempre por las pantallas de TVX. Hoy día vamos a meternos fundamentalmente en el área política, pero también obviamente en las partes personales de por qué también hay ciertos intereses políticos en este caso. Vamos a estar hablando con la diputada Danisa Astudillo del Distrito 2. Y vamos a estar hablando también de todas las complejidades que se están desarrollando en nuestro país respecto fundamentalmente a su distrito, pero también a cómo se incorporan ciertas instancias que ocurren en ciertas localidades y que afectan al resto del país. Probablemente vamos a hablar de migración, obviamente de seguridad, que yo creo que es un tema transversal, pero además ella está metida, corrígeme si no estoy en lo correcto, diputada, en salud también, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Ya, ok. Muy bien. Danisa Astudillo, ahí ya la estaban viendo. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por estar acá. ¿Le puedo decir Danisa, diputada? ¿La puedo tutear? Danisa, ningún problema, por favor. Porque yo soy muy respetuoso. Pregúntele a cualquiera. Pregúntele a Pancho. Soy muy respetuoso. Está diciendo que sí. Danisa, cuéntame una cosa. ¿Cómo llegaste? A ver, yo por lo que te estuve leyendo, siempre tuviste interés político. O sea, desde la educación más básica, media por lo menos, estuviste metida en esto. Y eres diputada además por el Partido Socialista. ¿Cómo se fue vinculando tu historia, digamos, con el Partido Socialista y con el mundo político? Bueno, primero agradecer este espacio, poder conocerte y compartir acá para poder conversar de distintos temas. Sí, la verdad es que de muy niña, más que interesarme por la política, el contexto en el que me tocó vivir hizo que lógicamente me interesara en lo que estaba ocurriendo en el mundo. Yo tuve que vivir en el exilio un tiempo y lógicamente eso te hace entender, buscar respuestas de por qué tuvimos que irnos del país. Mi padre no nos quiso ideologizar, entonces fue una búsqueda personal. Y entender lo que significaba una dictadura. Luego nosotros vivimos en Francia, vivimos casi 10 años allá. Ver que había niños que morían de hambre en Etiopía, que existía el apartheid en Sudáfrica. Son temas que a mí me sensibilizaron en mi niñez, en mi adolescencia. Y cuando vuelvo a Chile, son mis compañeros los que me proponen ser dirigente en la universidad, porque pese a mi interés, siempre fui muy tímida para hablar en público, para ese tipo de cosas. Hasta ahora, aunque no lo creas, me cuesta un poquito a veces. Y desde ese interés siempre he luchado contra las injusticias y soy muy apasionada en esa pelea. Entonces alzo la voz, peleo contra los más fuertes, los más grandes, y eso hizo que mis compañeros quisieran que yo fuera su representante en la carrera de Ingeniería Comercial.
Luego el Partido Socialista, en el cual milito hace bastante tiempo ya, que fuera dirigente en la juventud. Después que fuera concejal y ahora diputada. Ese proceso es interesante porque probablemente el hecho, más allá de que quizás tu padre no quería ideologizarlo, evidentemente había un contexto histórico bien potente. Hoy día, o sea, no hoy día, este año se conmemora 50 años del golpe de Estado y del inicio de una dictadura que duró 17 años y que fue bastante brutal en nuestro país. Para muchas personas es quizás considerada de las dictaduras más duras que se vieron, además por lo extenso. ¿Cómo fue establecer? Porque tú hablas también de tu visión y de una suerte de cosmovisión desde Europa vinculada a problemáticas en otros países. Así es. El apartheid, probablemente problemas migratorios, problemas específicos, me imagino que con las políticas sociales en Francia. Francia además es un país desde cierto punto de vista complejo para vivir, sobre todo para los latinos también en algunos aspectos. Es muy amplio, pero también tiene sus pequeños sutilezas racistas, digamos, que a veces son más que sutilezas. Estuviste en esa dinámica. Volver a Chile, también enfrentar el mundo de este país, me imagino que sensibiliza de cierta manera. ¿Por qué te sensibilizaste puntualmente con el Partido Socialista o esa fue, digamos, tu vinculación más concreta y no quizás optaste por otras cosas? De repente hay gente también que ha vivido esta historia y al contrario, opta por algo muy distinto. Claro. Hay gente que se derechiza de frentón, lo que es muy sorprendente. Tiende a pasar más eso, fíjate que me he dado cuenta que es bien terrible, pero tiende a pasar más que la gente se derechiza que la gente se izquierdiza, sobre todo con la edad. En tu caso no, pues en tu caso como que dijiste, a pesar de ver todas estas cosas, de vivir un trauma incluso, porque el exilio es un trauma, optaste por esta lucha, digamos, desde esta perspectiva, desde esta vereda. Es que mira, cuando nosotros llegamos, tuvimos que salir del país, mis padres no nos cuentan la situación compleja que estaba viviendo mi padre. Mi padre tuvo que arrancar de un día para otro luego de haber luchado 10 años en Chile, porque fue prisionero político cuando era dirigente estudiantil. Y luego también lideró el Partido Socialista en Iquique cuando ya nos fuimos a vivir allá. Y el hecho de vivir en un país muy distinto al de Chile, donde podíamos tener información de lo que había pasado. Yo recuerdo que mi primera disertación en el colegio, cuando tenía 11 años, fue sobre el tema de la dictadura. Fui a buscar al Pompidou, que es un centro cultural gigante en París, seguramente lo conoces, y pude buscar, leer parte de la historia de lo que había ocurrido en Chile y verlo en video. Fue impactante para mí ver cómo se destruía la moneda, por ejemplo. Cosas que ver la represión que había de carabineros en Chile, cosas que en la televisión chilena no se mostraba en esa época. Pero además, yo creo que de muy pequeña lo que sí mi papá siempre nos inculcó es de no olvidar cuál era nuestro origen. Mi abuelo era un obrero que se vino del sur, su padre, a trabajar a la salitrera. Mi abuela era una mujer esforzada que daba pensión también porque como tenía hartos hijos, complementaban renta para poder educarlos, y mi papá si pudo estudiar en esa época es porque la educación era gratuita y porque se ganó una beca para poder irse a Copiapó, porque de la salitrera Victoria a Copiapó significaba que es un costo que mis abuelos no podían mantener, y era el segundo hijo que además se iba a la escuela de mina. Entonces, todo esto, en la historia familiar propia, siempre mi padre nos ha dicho, nos ha creado esa conciencia de preocuparse del más débil, del que menos tiene. De hecho, mi hermano también, algunos lo conocen como el doctor del pueblo. Entonces, desde muy chico tuvimos esa crianza, tanto así que yo me río ahora, digo, el primer puerta a puerta que yo hice en mi vida fue cuando tenía 8 años. Y fue para celebrar, porque con una amiga, una vecina, lo que hicimos fue... un amigo del barrio que nunca le habían celebrado un cumpleaños, dijimos juntemos plata para comprarle un regalo y le hacemos una fiesta. Y nosotras, como no teníamos mucha idea de negocio, dijimos vamos a hacer esquela. Entonces pescamos unas hojas, recortamos unos monos, se los pegamos con una regla, le hicimos rayitas y dije mamá, dame permiso en la Villa Puchuliza donde vivíamos para ir a vender esto a los vecinos. Entonces mi papá me mira y me dice, te voy a ayudar, me dice. Y me regala una caja de lapiceras y me dice, para que te compren, vende una lapicera con una esquela. Ya,
no sé ni a qué precio las vendimos, y le contábamos a toda la historia a este chico que nunca le habían celebrado el cumpleaños, po. Y logramos juntar unas lucas, hicimos una fiesta y el niño estaba feliz además. Entonces esto yo creo que va con el sentido de lo que es el socialismo. De hecho, yo vine a fichar en la universidad recién, casi terminando. Yo cuando fui dirigente estudiantil, no fue el partido el que me promovió. Fueron mis compañeros, como te decía, y yo me atreví a un desafío porque había muchas cosas que en la carrera teníamos que mejorar para mis compañeros, para que efectivamente recibiéramos una educación de calidad. Entonces, llego al partido siendo ya socialista. Yo creo que en mi alma de pequeña, claro, y por eso te decía, me sensibilizaba esto de por qué discriminaban a una persona por tener un color de piel diferente, por qué lo trataban como de segunda o tercera categoría, por qué había niños que se morían de hambre. Mi papá siempre se ríe porque fuimos un día al Vaticano y bajamos a ver las joyas que hay en la iglesia. Yo le digo, papá, ¿por qué no se vende todo esto y con esta plata alimentamos a todos los niños que están muriéndose de hambre? Entonces, ese sentimiento siempre estuvo. Yo creo que no tengo otra casa que no sea el Partido Socialista. Danisa, y en ese sentido, ¿cómo fuiste también estableciendo el vínculo con lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia en el Partido Socialista y también con una elección laboral bien particular? Porque ingeniería comercial es una carrera compleja en este país, además. Yo tiendo a defender mucho ingeniería comercial, fíjate, porque, bueno, primero porque mi hijo es ingeniero comercial, a pesar de que se dedicó a la economía, digamos, pero es ingeniero comercial, porque además me ha tocado tener alumnos de ingeniería comercial y me parece súper respetable y me molesta siempre. Creo que uno no... El ninguneo. No somos ni chicha ni limonada. Pero me molesta el ninguneo. Siempre me ha molestado el ninguneo de cualquier índole. Me parece que es parte también de esta... Es parte de una suerte de ideologización de descalificar per se. Y me sorprende mucho cuando personas que se dicen progresistas construyen su discurso en la descalificación del otro. Siempre me ha llamado la atención eso, porque finalmente hacen lo mismo que cuestionan. Claro. Pero tú eliges una carrera que es compleja, que es una carrera vinculada o que nace en dictadura, vinculada a la Escuela de Chicago, estudias en la Católica del Norte, que también tiene una connotación religiosa, etcétera, etcétera. No sé si la Católica del Norte es pontificia, porque también ahí hay una distinción bien importante. Cuando las universidades, para la gente que no sepa, son pontificias, dependen del Vaticano y son muy rígidas en ciertas dimensiones educacionales, en establecer también directrices religiosas dentro de la carrera, etcétera, etcétera. Yo hice un posgrado en la Católica de Santiago, que es pontificia. Yo no soy religioso y de verdad yo estaba impactado. Fui feliz estudiando ahí, la verdad es que es una muy buena universidad, no tengo nada que decir, pero yo estaba muy impactado porque efectivamente hay una suerte de dogmatización, que no es tan así, pero uno tiene que tomar cursos religiosos, si estudias, por ejemplo, hay derecho canónico y es muy importante, y hay una suerte de ideologización que probablemente puede que lo tengan todas las universidades, tampoco voy a entrar en satanizar el tema, pero claro, tú haces una opción que llama la atención. Claro, y que es arriesgada además. Sí, pero te cuento que cuando yo estudiaba en Francia, porque yo le pedí a mi papá que nos quedáramos unos añitos más, quería regresar a Chile cuando apenas vuelve. Cuando se abrió, digamos, la frontera y algunos exiliados pudieron él vino volver por Bolivia, era medio peligroso todavía. Ya en ese entonces era muy fácil pasar por Colchane, por Bolivia, volver a Chile. ¿eh? Bueno, ya vamos a llegar ahí, tenemos todavía programa. Y la verdad es que yo le dije, papá, ¿sabes qué? Yo te voy a pedir un favor. Yo me quiero devolver con ustedes a Chile, porque yo ya estaba llegando a una edad en que es complejo, porque ya iba a alcanzar mi mayoría de edad y mis papás, nuestra familia es somos muy unidos. ¿Ah? Entonces le digo, yo te voy a pedir que quiero terminar la media y luego quiero regresar a Chile. Esto porque en mis primeros años, antes que llegáramos a Brasil, o sea, a Francia, sí, vivimos un tiempo en Brasil. O sea, nos fuimos a Brasil, nos devolvimos a Chile, nos fuimos a Brasil con mi madre y mi hermano, porque mi papá estaba allá, claro, porque pensaba que la democracia iba a volver más pronto. Cosa que le pasó a muchas personas, claro, en esa época. Entonces, yo le pedí terminar la media ya, y en ese entonces lo que yo esperaba estudiar era Derecho, pensando en el sistema judicial francés. ¿Ah? Mi sueño era poder alegar en una corte, era poder
defender las injusticias, y eso es lo que siempre me ha motivado y es la razón por la cual yo soy política. Soy una mujer muy apasionada y que en mi sentido personal siempre busco como el equilibrio en todo. Siempre me confronto al más fuerte, siempre protejo al más débil. Es parte de mi historia, en el colegio, en todas partes. Y cuando llego a Chile, tenía una prima que estaba estudiando Derecho y le pregunto cómo era la malla curricular. Fue lo primero que fui a interiorizarme. Y me doy cuenta que no se alegaba en ninguna corte en Chile. Acá hay derecho positivo, o sea, la ley es la ley, punto. No hay nada que cuestionar mucho. Exacto, y además en ese entonces ni siquiera existía esto, o sea, era todo por escrito. Claro. Ahora ha cambiado un poquito. Ha cambiado con la reforma procesal penal. Entonces, qué aburrimiento más grande estar transcribiendo papeles cuando en el fondo yo quiero fundamentar. Y dije, ¿qué estudio entonces? ¿Cómo lo hago? Porque todo mi plan, yo tenía hasta casi el orden de los ramos que iba a tomar, en qué universidades podía estudiar en Francia, y llegar a Chile fue como, chata, me cambiaron los planes. Y como la orientación que yo había tomado en la media era económica, porque allá tú decías, tiene una amplia gama de elecciones para ir proyectando tu futuro, si quieres llegar a la universidad directo, si quieres hacer un camino más largo por una carrera técnica, hay muchas opciones en la educación francesa. Una tía me dice, ¿a ti qué te gusta la economía? Mira, ¿por qué no estudias ingeniería comercial? Bueno, que fue la instancia que se abrió para desarrollarse en economía. Exacto, entonces dije, ya, podría ser, pero no sé mucho lo que es. Y lo otro que de muy chica también me gustaba era el diseño, y yo decía arquitectura. Entonces, cuando llegué a la universidad, me decía como arquitectura y derecho no tiene nada que ver. Bueno, o sea, y ingeniería comercial, yo le digo, es que mi vocación era derecho, entonces ya estoy un poquito perdida, no sé qué hacer. Incluso o sea, mi padre quería que yo postulara a la Pontificia, a la Católica y a las Chile. Ya. Pero yo no me quise venir a vivir a Santiago. En esa época el metro, olvídate, las micros eran las micros amarillas. No entendía de recorrido, siendo que en Francia tú tienes mapas, tienes horarios, pues, paraderos. Distinto, ¿no? Y el metro es una red increíble. Entonces llegué a Chile, más encima llego donde una tía, en Quilicura, súper lejos. Quilicura, estamos hablando hartos añitos atrás que llegué a Chile de regreso. Entonces veo pasar un burro con una carreta. Le digo, tía, ¿cómo funcionan las micros? Nos subimos a una micro, si yo te acompaño. Fuimos a la Católica a ver cómo era la universidad. Y en el medio de la micro, un hoyo en el pasillo. Sí. De repente, el micrero frenaba y nos íbamos con el asiento para adelante, la pita, ¿para qué decirte? O sea, yo dije, ¿en serio? O sea, llegar de lo que había vivido en París a este Santiago que está a años luces, se calefaccionaban con parafina, qué sé yo. Entonces, yo dije, Santiago, qué horror Santiago, ¿no? Yo lo único que quiero es Iquique, pues yo soy del norte, yo nací en una salitrera, pero me crié en Iquique. Entonces dije, no, yo me quiero ir para Iquique, papá, olvídate, me da lo mismo que sea la Chile, la Católica, yo me voy al norte. Y yo podía entrar por una entrevista porque entraba por cupo extranjero y por mi nota me las convalidaban. Razón, claro. Y yo le dije, no, yo me voy a ir al norte. Entonces me dice, búscate una buena universidad en el norte. Y la que apareció como buena universidad en ingeniería comercial era la Católica. Y entré, fue como ya, entrégueme sus papeles, empieza en marzo. Eso fue la entrevista que tuve. ¿Y fue buena la experiencia? Buenísima, porque si bien no me dedicaba particularmente al desarrollo del comercio, del negocio, de crear empresas, que es lo que busca la carrera, porque mi práctica la hice en un servicio público. Perfecto. Y ahí me enamoré de la administración pública, porque yo dije, aquí está todo por hacer, estamos a años luces, porque fue previo a la reforma del presidente Lagos, todas las transformaciones que aportó a la administración pública. Entonces me fui a buscar documentos, me hice mi práctica para hacer una reingeniería de procesos en un área específica de vivienda. Y cuando fui a buscar la documentación, las hojas estaban tipeadas a máquina en hoja de roneo, en papel de roneo. Entonces yo dije, ¡qué increíble! Y ahí me pongo a leer y digo, todo es tan burocrático, ¿cómo simplificamos? Entonces para mí como que se me abrió un mundo donde yo podía aportar algo para mejorar. Y cuando lo vinculé al tema de las personas que tenían necesidades y que no tenían muchas opciones, dije, el servicio público es lo mío. Y ahí empecé a honorarios, evidentemente, a buscar mi espacio, 4 años en distintos servicios, boleteando,
hasta que gané un concurso en un servicio de salud. ¿Ya? Hice en el intertanto un posgrado también para perfeccionarme en la administración pública, hasta que después en el gobierno de la presidenta Bachelet fui Ceremi de planificación y más que ocupar mi carrera para crear negocios, todas las técnicas para mejorar eficiencia, para la organización, para el marketing, para que de alguna manera la gente se enterara de cuáles eran sus derechos, porque me acuerdo cuando me tocó asumir de Ceremi, nadie entendía lo que era la ficha de protección social. No, todavía no lo entiende mucha gente. Todavía me hablaban de la casa, hoy día la gente todavía habla de la ficha cuando el registro social de hogar, claro. O sea, ni siquiera en el lenguaje la gente está al día porque es tanta información, no sabían cómo funcionaba, no sabían cuáles eran sus derechos, entonces todo lo que yo aprendí en mi carrera lo puse al servicio del Estado. Perfecto, perfecto. Entonces fue una súper escuela para lo que me guió la vida, que fue llegar indirectamente al además te tocó lidiar con aspectos legales también, por lo supuesto, que creo absolutamente. Por supuesto que sí, y ahí esto también fue, me ha servido de ayuda ahora para el Congreso, entender lo que es la administración pública, el derecho público, también me sirve mucho hoy día para tener otra visión cuando uno llega a criticar algunos proyectos o algunas cosas, porque uno sabe cómo funciona esto. Eso es muy interesante. Tenemos que hacer una breve pausa, pero ya quiero que nos metamos de frentón en qué es lo que pasa en el Congreso y también cuáles son los lineamientos que se van desarrollando. Hoy día, además, lamentablemente el mundo político o los políticos, yo soy muy defensor de la política, pero entiendo que los políticos pueden estar muy cuestionados. Lamentablemente la gente tiende a confundir cosas, entonces dice la política es lo peor. No. Uno tiene que ver. Entonces creo que ahí vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente a seguir hablando acá con Dani Astudillo en Los Personales Políticos. No se vayan de la compañía de TVX, vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta acá en Los Personales Políticos y ya vamos a meternos de lleno en lo político. Seguimos con la diputada del Distrito 2, Dani Astudillo. Se me fue, tú sabes que estaba conversando tanto contigo que se me... y estábamos hablando ya de la parte más política en realidad. Y tú decías algo que es re importante, que tiene que ver que, claro, evidentemente todo este trabajo previo te permitió entender la Cámara. Y yo te comentaba que lamentablemente la política en Chile, que yo creo que fue un trabajo comunicacional muy delicado que se hizo en dictadura, se estableció como algo negativo. Se despolitizó y fue muy loco porque se estableció también la idea de que la izquierda o las izquierdas eran políticas y la derecha no. Es que yo creo que esa fue una estrategia muy bien pensada de la derecha. Y que además genera hasta el día de hoy. Donde agarró mucho vuelo fue con Lavín. ¿Te acuerdas un Lavín que empezó a decir que no era político, que no se definía, pese a que todos sabíamos que era de pero él se definía. Pero todo eso tiene que ver con algo muy previo, porque piensa que cuando se establece una cierta dimensión educacional en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, donde nace además el gremialismo, al alero de Jaime Guzmán fundamental dentro del régimen militar y la dictadura, va creando y va despolitizando el discurso. Los gremialistas lo que justamente juegan es, nosotros no somos políticos, no somos ni de izquierda ni de derecha, sino que tenemos estas otras formas de funcionar. Y ahí Lavín, que fue un discípulo de Guzmán, como tantos otros políticos que están hoy día en la palestra, toma este referente. Entonces lo pone en práctica como el emblema de esto. Claro, exactamente. Y la verdad es que calzó hondo porque, claro, como tú bien decías, la política es maravillosa, pero han habido conductas horrorosas de parte de algunos políticos que se han corrompido, que han usado la política para su beneficio propio, para hacer negocio. Lógicamente se agarraron de eso, siendo que en su sector político ha habido bastante corrupción en la época de la dictadura, para qué decirlo, y sin embargo, al despolitizar, las organizaciones de base fueron perdiendo fuerza. Exacto. Entonces la unión que hacía la fuerza de justamente los que estaban más abajo para poder luchar contra el poder, es lo que lograron desarticular.
Ahora, ahí hay varios elementos también que se van configurando y que son complejos. Yo sé que tú estás en áreas más vinculadas a la salud, pero justamente los elementos educacionales fueron también consolidando este tipo de discurso porque se estableció como algo positivo lo no político Claro. y lo desideologizado. Y además se vende como no ideológico ciertas cosas. Tú como ingeniera comercial y vinculada al mundo de la economía, es muy sorprendente incluso cómo los medios tratan la economía como algo no político. O sea, hablan con un economista, pero no se le pregunta las ideologías que hay detrás de ciertos procesos económicos, de ciertas instancias culturales que tienen que ver con esos procesos económicos. No, y además siempre entrevistan a economistas de un solo sector político. Bueno, o sea, yo veo pocas veces que hay espacio para discutir estas teorías, porque me pasaba en la universidad de cuestionar algunas cosas que me enseñaban, porque lógicamente parten de la base mucho de ingeniero comercial que el mercado es perfecto y no es así. no, Sabemos hecho, que no. tiene muchas falencias y que tiene que haber intervención del Estado en algunos puntos específicos para que no se produzcan estas injusticias, porque la política del chorreo que tanto defiende la derecha en Chile no es ni goteo. No, claro. Incluso hay escasez de, Claro, exactamente, de hecho, agua, de hecho. que no les llega nada. Entonces, pero en ese sentido, qué interesante, Danisa, lo que estás diciendo, porque desde ese punto de vista, cómo se van estableciendo ciertas dimensiones comunicacionales cuando hoy día nos enfrentamos también a una cámara que es tremendamente cuestionada y que además se establece en una dimensión más bien performativa y espectacularizante. Incluso me atrevería a decir, y por favor no todos, pero no puedo dejar de mencionarlo, media circense. Como un reality. Un reality bien lamentable en todo caso, pero No he visto ninguno muy interesante tampoco. la verdad es que qué bueno que lo digas, porque el fenómeno, a mí me atacó a trabajar en reality, pero la verdad no es un fenómeno que abrace, digamos. Es que mira, yo creo que todo lo que... Acá hay muchas cosas que dejó instalada la dictadura, entre ellos la Constitución, que la derecha quiere decir como que no necesitamos cambiar la Constitución porque todos los cambios se pueden hacer en el Congreso, y sin embargo ya vimos que cada vez que se quiso hacer un cambio profundo lo llevaron al tribunal y por ende no se podía hacer. Al Tribunal Constitucional y retroceder. La educación se debilitó mucho, se Bueno, fue se hablaba de apagón cultural de frentón, digamos. Los medios de comunicación también, o sea, pasó que en la televisión, en vez de educar, más bien era pura farándula. Claro. Y eso se mantuvo, porque en dictadura era obvio que había que entretener al pueblo para que no se preocupara de los temas más importantes, lo que estaba pasando de fondo acá en el país. Pero eso se mantuvo, ¿por qué? Porque genera ganancias. Y hoy día pasa que efectivamente nosotros los nuevos que llegamos al Congreso venimos con una carga previa. O sea, independiente que estemos haciendo bien nuestro trabajo, eso lo evaluará evidentemente la ciudadanía, pero venimos con esto de que los políticos son malos, son corruptos, trabajan para ello. Y cuando tú ves a un de la carrera que hace tristes espectáculos, cuando tú los ves robando cámara, pelear en algo que no es de fondo, sino más bien buscan protagonizar en alguna noticia, la verdad es que nos afecta a todos, porque cuando esto se presenta en las noticias o en algún matinal, hablan de los políticos, hablan de los parlamentarios. Claro, no individualizan. Y si a eso le sumamos que presentar un proyecto de ley demora, aparte de conseguir los apoyos, tiene una tramitación, pasa al Senado, a veces se devuelve, pasa una mixta, en que se promulgue y se apruebe. Va y vuelve, además muchas veces la gente no tiene ya idea de eso. Ya pasaron los 4 años. Exactamente. Y además, como no hay educación cívica, la gente no sabe mucho para qué servimos. Entonces creen que somos un alcalde más, entonces muchas veces nos vienen a pedir apoyos sociales, nos vienen a pedir que interlocutemos con otras autoridades, pero nadie viene a decirte, mira, yo te vengo a proponer un proyecto de ley. ¿Qué te parece si comentamos cómo cambiamos esto? Y entonces, ¿cuál es la relación de la ciudadanía con la ley? Es cuando te llega una multa porque la infringiste. Exacto. Cuando tienes un problema, te enfrentas a la ley. La ley no es algo que la gente entienda como parte de nuestra vida, que todo se regula por ley. La gente dice, pero ¿yo para qué voy a ir a votar si yo tengo que trabajar todos los días? A mí eso es qué bueno lo que estás diciendo, Danisa, porque a mí eso siempre me ha sorprendido. Que el rol ciudadano no tenga conciencia de la importancia de su voto. Más allá de que a mí me gustan las democracias más participativas, creo que todavía tenemos que, bueno,
las democracias son perfectibles, digamos, pero creo que Chile todavía tiene que ser más participativo, más activo en su rol como ciudadanos demócratas, ¿no? Pero a mí eso sí me llama la atención, como que yo digo, ¿no se dan cuenta que en realidad no da lo mismo quien salga? Cuando la gente dice, mañana me tengo que levantar Sí, pero espérese, pero resulta que todas las leyes, todos los derechos sociales, tiene que ver con las cámaras, tiene que ver con el presidente, tiene que ver con las ideologías, tiene que ver... Es No que, es tan inocuo, digamos, es pero si, nada de inocuo, de hecho. si a la gente le decía, pero claro, no es lo mismo que usted trabaje 45 horas que trabaje 40, como se está proponiendo ahora, o 35, como es en Francia. De hecho, No es lo claro, mismo que el sueldo mínimo sea... de 400 y que 300. y No es lo eso, mismo que usted tenga que pagar por la salud, a que la salud sea gratuita, no es lo mismo que se equipare la cancha en la educación. entonces cuando uno le explica que sí importa, pero a la gente, ¿qué le cuesta dimensionar? Un voto dentro de 18 millones de personas es complejo, pero también le explicaba, es que ese día de las elecciones su voto vale lo mismo que el de Angelini, vale lo mismo que el voto del presidente de la República. Es el único proceso en el cual somos todos iguales. Y si usted omite de participar, después no puede reclamar y quizás por su voto no va a ganar una persona que sí pudo aportar a los cambios que estamos esperando. Pero para poder avanzar en la dirección correcta, primero tenemos que fortalecer la educación cívica fuertemente. Tenemos que, además, a través de los medios de comunicación, educar. Si hay algo bueno que sucedió durante el estallido es que hasta los matilanes hablaban de política, hablaban de lo que estaba sucediendo. A mí lo que me asusta, Danisa, es ver hoy día, y qué bueno que tocaste lo de los medios de comunicación, porque es algo que uno, por lo menos yo que trabajo en esto, lo puedo ver. O sea, hoy día yo tengo la sensación de que hemos retrocedido 30 años. O sea, justamente esta idea de los 30 años, yo veo televisión y es como, 1990, ¿en qué minuto volvimos al siglo XX? Volvimos al proceso casi como de vuelta a la democracia, con ciertos relatos. Y ojo, también me hago cargo del problema. Nosotros los políticos también tenemos que comportarnos a la altura de nuestro cargo. Primero, cumplir el rol para el cual fuimos elegidos. En segundo lugar, democracias participativas. Tenemos que estar en terreno. Yo todas las semanas viajo a mi región, porque incluso tengo a mi hijo allá. Pero eso me permite siempre estar conectada con lo que está pasando en mi territorio. Claro. Yo tengo mi agenda llena y los problemas de mi región son los que llevo al Congreso. Yo participo en la Comisión de Vivienda, que es un problemón. La región de Tarapacá es la que tiene el mayor déficit de vivienda en Chile. Proporcionalmente hablando, en tasas somos el número 1, 24% de déficit. O sea, una de cada 4 familias está esperando la casa propia. En salud tenemos un solo hospital todavía para toda la región. Déficit de especialistas, listas de esperas, para que te cuento, altas tasas en varias enfermedades, que somos el número 1 en los 5 primeros rankings. Y estoy en gobierno interior también por el tema de la descentralización. Es que me parece que eso es muy importante, a raíz también de las problemáticas que estabas diciendo. Fíjate que hace poco se inaugura este tren Santiago-Valparaíso, que bueno, no ha estado exento de polémica, pero a mí me parece una excelente noticia, quiero decirlo. O sea, de verdad creo que es muy bueno. Sobre todo además porque visibiliza sectores específicos también de la región de Valparaíso que son importantes visibilizar, que tienen que ver con dimensiones más rurales o mineros rurales. No, a mí me parece una excelente noticia. Pero Chile es un país que efectivamente está conformado de una manera para el tema de los trenes, pero el tema de los trenes no es barato. Y la descentralización creo que es un elemento fundamental, pero para eso hay que potenciar también las regiones, porque desde una perspectiva económica, a propósito también, aprovechando que estás acá, necesitamos que las regiones se fortalezcan incluso en población, se densifiquen, justamente para que sea más barato. Y para eso hay que descentralizar. O sea, Santiago no puede ser el lugar donde la gente aspire a llegar, porque va a tener pega en distintas cosas. Pero mira, ¿quién va a querer irse a vivir a una región donde, te decía, tienes problemas de salud, tienes problemas de educación, tienes problemas de inseguridad? Si no somos capaces de resolver esto, y mi región hoy día pareciera ser una de las tantas zonas de sacrificio que tiene Chile. Nosotros estamos catalogados como una región minera. Sin embargo, ¿qué recibimos nosotros de la minería? Puras externalidades negativas. Eso te voy a decir, ustedes son una región rica, que aporta bastante al presupuesto del país. O sea, por favor, pero no tenemos desarrollo.
no tenemos no tenemos buenos establecimientos educacionales, excepto quizás los pagados. Tenemos 2 universidades que tratan de sobrevivir, 2 universidades estatales que compiten con grandes universidades y no pueden aspirar a los proyectos para poder seguir creciendo. Somos la puerta de entrada hoy día para el crimen organizado. Claro, exactamente. 93% de la migración irregular que llegó al país entró por Colchane, o sea, por mi región. Y nosotros decimos cómo, desde las leyes, desde mi rol, de lo que estoy jugando en conjunto con las demás autoridades de mi región, hacemos que Tarapacá sea una región atractiva para ir a vivir. Porque tenemos condiciones geográficas maravillosas, tenemos un clima que también es privilegiado, efectivamente, tenemos calidad de vida en cuanto a los tiempos de desplazamiento con la familia, pero nos falta este otro punto. Y así se despobló también la provincia del Tamarugal, porque mucha gente se fue de las comunas del interior, porque no hay luz las 24 horas del día, porque no hay internet, porque los niños hasta cierta edad pueden estudiar en la comuna donde viven, y si quieren aspirar a la universidad, ¿para qué te digo? Entonces, o nosotros tenemos un problema grave de salud, ¿dónde tenemos que acudir? A la capital. Entonces, todas estas cosas hacen que efectivamente Santiago siga creciendo y siga concentrando la mitad de la población del país y la gente no vaya a nuestras regiones porque, pese a que nosotros producimos riqueza, no queda nada en la región. Es que queda contaminación, escasez de agua, altos precios, enfermedades venéreas. Entonces, hoy día yo les decía, ya que se está discutiendo este proyecto de royalty, que no es un verdadero royalty, por cierto, es un impuesto, se está viendo cómo grabar de mejor manera a las minerías. En eso no hay que engañar a la ciudadanía, porque el royalty tiene que ver con extraer la materia prima y pagar por el derecho de extraerla, no por la producción de la empresa minera. Claro, en el fondo se está aumentando, comillas, el impuesto, pero no es que se esté pagando. Parece que no están los votos para un verdadero royalty, pero yo que vivo allá, yo digo, se necesita un royalty por todas estas externalidades negativas, pero que además de ser royalty, hay un royalty, una parte que se quede en la región. Perfecto. Que nos parece que un 10% sería bastante razonable y que fuera administrado por los municipios, que son los que reciben con mayor fuerza las externalidades negativas, consecuencia de la extracción minera. Perfecto. Porque además la única ventaja que podríamos tener sería la generación de empleos con un buen sueldo. Exacto. Pero 60% de los que trabajan en la minería son de afuera y 40% es de la región. Sí. Y cuando hablamos con las mineras, ¿por qué se produce esto? Dicen, porque no tenemos el personal calificado para lo que nosotros pedimos. Además, como en mi región también somos la puerta de entrada para el narcotráfico, también hay mucho problema de consumo de droga y para la altura esto es un... Hablaste de las enfermedades venéreas, ¿hay mucha prostitución? Bastante, desde siempre. Sí, bueno, el mundo minero tiene una vinculación directa con la prostitución. Es que, ¿sabes por qué te pregunto? Porque también ese es un área que en general no se toca y que en países más desarrollados, efectivamente, el tema de la salud sexual, el trabajo sexual es un trabajo que se respeta y que se protege, porque finalmente... Es mejor tenerlo controlado. Absolutamente. Me preocupa el tema del narcotráfico porque evidentemente ser puerta de entrada primero establece una dimensión prejuiciosa respecto a una región muy grande, donde todo el mundo lo va a ver con cierto recelo desde ya, o sea, ya decir somos la puerta de entrada al narcotráfico es como muy complejo. Pero por otro lado, Danisa, en este minuto son gobierno. No sé cómo plantearlo, porque indirectamente, ¿no? Yo soy de los que uno tiene que hacer eco de la historia reciente. Entonces son gobierno indirectamente, pero son gobierno. Eso no ha beneficiado nada, porque a veces la sensación que tiene uno desde fuera, más allá de las ideas que uno promueva o tenga, es que a veces pareciera que no sirve mucho. Mira, desde fuera, yo de verdad aquí estoy desde fuera. Porque lógicamente nosotros apoyamos, por lo menos en mi caso, yo apoyé en segunda vuelta al presidente Boric, que fue el compromiso que hizo el Partido Socialista. Sí, y que fue público además, después de haber apoyado en primera vuelta a Yasna Proboste, la candidata. Porque además el programa del presidente Boric también iba en la línea de lo que es el socialismo y por lo tanto a nosotros nos interesa mucho que al presidente le vaya bien. Sin embargo,
pese a que compartimos parte del programa, que sabemos que tampoco lo vamos a poder cumplir a cabalidad porque no están los votos. Hoy día estamos en una situación muy distinta a otros momentos, digamos. Antes en campaña. Ahora ha cambiado mucho el escenario producto del resultado del plebiscito de salida para la nueva Constitución. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros hemos visto gobierno tras gobierno? Es que las regiones son muy poco escuchadas. Entonces las autoridades van a la región, porque también hay que decirlo, en el gobierno de la presidenta Bachelet, hemos tenido bastantes visitas de las autoridades nacionales. Pero van un día, van unas horas, se desplazan en avión, no se quedan a conocer la realidad. Además yo tengo la sensación de que van como los Beatles, son como una especie de rockstar que llegan y la gente saca fotos y todo, pero a ver, esto pasa en todos los países del mundo, yo también no quiero ser injusto, pero lo que tú dices es cierto, o sea, no hay un empaparse realmente de lo que está pasando ahí. Quédate con esa idea porque tenemos que hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente porque me interesa también que vayamos dilucidando un poco lo que está pasando hoy día, porque a veces tengo la sensación de que no basta con ser gobierno. Bueno, sabemos que además que hoy día la Cámara está fuertemente dividida y además se metió también fuertemente la extrema derecha, que yo creo que ahí hay elementos que son bien decidores incluso en cómo se ve comunicacionalmente el trabajo dentro de la Cámara y lo que hablábamos hace un rato, o sea, cuando hay ciertos diputados que en realidad están más preocupados de hacer show que de hacer la pega, los afecta a todos. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente con más de lo personal es político, sigan en la compañía de TVX, vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque de lo personal es político. Seguimos hablando con la diputada del Distrito 2, Danisa Astudillo, del Partido Socialista, y justamente estábamos conversando algo que yo creo que es bien relevante y que por lo menos yo lo veo desde fuera, que tiene que ver con el pertenecer o ser del gobierno, no ser necesariamente del inicio de la coalición. Hoy día además, perdón, pero no puedo dejar de mencionarlo, creo que quizás uno de los ministros mejor evaluados es del Partido Socialista, que exactamente, que es el ministro Marcel, y la otra ministra mejor evaluada es Carolina Toá del PPD, que son además los que generaron el conflicto en algún minuto, cuando estaba Paula Narváez como posible candidata y que hizo varios gestos muy importantes en la coalición inicial, digamos, de Pro Dignidad, que finalmente termina siendo Frente Amplio Partido Comunista. Entonces, mira, hay cositas ahí. Nos da bastante orgullo saber que nuestros ministros están siendo bien evaluados, y digo nuestros porque finalmente toda la crítica que se hizo a los gobiernos de la Concertación, de los cuales yo me siento orgullosa. Evidentemente hubo errores, cosas que pudimos hacer mejor, cosas que definitivamente no estuve de acuerdo, pero en gran parte lo que logró la Concertación, cómo logró transformar el país, yo siempre lo he defendido. Nunca he tenido complejo de enfrentarme a alguien que venía a decirme usted lo de los 30 años. Salí a marchar también cuando la gente salió a la calle porque creía que efectivamente, y sigo creyendo, que este país se merece más derechos, se merece más justicia social, se merece más inclusión y sobre todo terminar con los abusos de poder. Y salí y afortunadamente nunca me llegó un insulto en la calle, ¿ah? O si llegó, no, pues sería de lejos, ¿ah? Qué bueno, qué bueno. No te preocupes, la gente insulta por cualquier cosa, así que... Pero bueno, me va a llegar no ahora, sí, ahora yo sé que me va a llegar, porque mientras más exposición uno tenga, sí, es más... pasa también eso. Es más fácil. Pero nunca me ha complejado lo que hicimos porque yo también fui parte del gobierno de la presidenta Bachelet. Yo fui seremi de planificación, todavía no era desarrollo social, pero entendí toda la problemática en lo que estábamos avanzando para sacar a mucha gente de la pobreza. Fui directora de FOSI, fui jefa de recursos humanos de Servicio de Salud Iquique, ascendí luego a subdirectora cuando se creó la subdirección. Entonces vi desde adentro los cambios del antes y el después. Eso es muy importante. Y en mi región, la comuna de Alto Hospicio, es un emblema de ver cómo en dictadura eran unas tomas con cholguanes y 4 palos parados, a ver una comuna pujante y creciente, y fue gran parte de la obra de la Concertación. Entonces,
saber que finalmente no hicimos tan mal las cosas y que hoy día también nos están integrando de forma más protagónica en el gobierno, porque han habido errores, ha sido difícil. Tampoco quiero condenar y evaluar mal al gobierno, porque le ha tocado el peor de los mundos. Apareció una derecha extrema, que son los republicanos. Estamos en un contexto económico de crisis. Además, entre medio que, si bien no son muchos, pucha que hacen ruido. Está la crisis económica mundial, que siempre la pandemia que no ha terminado. Entonces, es bien difícil gobernar y tratar de hacer las transformaciones que esperábamos, cuando esto además se conjuga con el aumento de la delincuencia, de una delincuencia que hoy día, si bien en estadísticas muchos podrán decir que no han variado mucho hasta años antes de la pandemia, pero la gravedad de los crímenes que hoy día vivimos no tiene precedente. Claro, yo creo que qué bueno que lo digas, Danisa, porque yo creo que ese es un punto bien importante. O sea, yo creo que ha aumentado considerablemente la violencia de los crímenes, quizás no ha aumentado estadísticamente la cantidad de crímenes, pero lamentablemente además la violencia también se incrementa el miedo, y yo creo que tener una población con miedo establece ahí dimensiones que son bien delicadas, porque aparecen cosas como la encuesta CEP, donde la gente es capaz de validar un gobierno autoritario por sobre un gobierno demócrata, porque prefiere tener casi que toque de queda y que estén restringiendo como tolerancia cero, a tener este nivel. Entonces ahí hay una situación muy, muy delicada. Así es, porque cuando tú tienes miedo de llegar a tu casa, de saber si vas a llegar con vida o si le va a pasar algo a tus hijos, que es lo peor que te puede pasar en la vida, todo el resto pasa a segundo jóvenes, plano. Entonces te perfecto de lo que estaba hablando, el dolor de guata. Así es, pues mamás que no duermen. Yo te prometo, antes, mira, a mí el miedo era, pucha, ya, no me voy a poner nada muy llamativo, voy a ir a este lugar sin cartera porque me pueden tironear no voy a sacar el celular, me lo pueden tironear, qué sé yo. Pero hoy día te prometo que yo tengo miedo de mandar a mi hijo a comprar pan a la esquina. Sí, porque al ser diputada, vivir en una avenida que todos saben dónde vivo yo, lo quieran secuestrar. Claro, porque ya han habido secuestros en mi región, bueno, han habido torturas. Eso es brutal. Han habido asesinatos en plena vía pública. Por ejemplo, lo que sucedió en Cabancha, de verdad es horroroso. Cabancha, playa emblemática, Iquique, una postal de Chile. Sí. Día domingo, horario peak, lleno de gente, una balacera ahí, no es un simple ajuste de cuenta para mí. No. Es una señal de narcoterrorismo. Y yo así se lo planteé a la ministra Toa. No nos confundamos, porque cuando yo veo estado de excepción para mi región, lo justifico en varios argumentos. Porque siempre esto se tiende a banalizar, no, si el crimen está en todos lados. En todo Chile ha aumentado la delincuencia, los homicidios aumentaron en un 45%, pero en Tarapacá esa cifra se triplica y en Alto Hospicio se quintuplica. Y la señal de un asesinato, un ajuste de cuentas fuera de tribunales, un día lunes al mediodía, que aparezca una persona que fue torturada durante días, mutilada y acribillada con 12 balazos, que una media cuadra de mi casa, unos vecinos fueron a apagar un incendio que empezó en un departamento, y cuando entran había una persona maniatada. Ya no es simple ajuste de cuenta de las bandas criminales, que generalmente tratan de pasar piola. Te van a la noche en tu domicilio, te matan, pasa piola. Es muy importante lo que estás diciendo, Danisa, porque tiene que ver con cómo se va estructurando ciertas dimensiones culturales también, y cómo se va estableciendo una forma de ser y hacer crimen. O sea, que el crimen organizado agarre este tipo de cosas, pero yo creo que la problemática ahí es muy, muy compleja, porque además hay elementos incluso culturales que no tienen que ver con estos hechos horrorosos, sino que tienen que ver con el ensalzar también una cultura estética del narcotráfico y de la valorización de la plata a ultranza. O sea, se empiezan a configurar elementos bien, bien complejos. Señor director, perdón, pero escuché susurro. ¿Qué me dijo? ¿No ha dicho nada todavía? ¿Nos queda tiempo todavía o no? Chuta, un minuto ya, pero entonces, para que la diputada pueda cerrar. Diputada, le cedo cámara para que diga lo que quiera, tiene un minuto. Antes de que me digan,
Chao. Mira, justamente lo que estamos pidiendo y le hemos pedido a la autoridad de nuestro gobierno hacerse cargo del norte, porque este no es un problema de la región de Tarapacá. El norte es la puerta de entrada hoy día al crimen organizado y las señales que vimos son alarmantes, no para un noticiero, son alarmantes porque 84% de la población, o sea, 8 de cada 10 personas en mi región ya no quieren salir a la calle. Yo tengo miedo, al igual que mis vecinos, no porque prendo la tele, sino porque estamos viendo a diario alrededor lo que está pasando. Y lo que cuando pedimos un estado de excepción es porque pedimos carabineros, pedimos PDI, pedimos fiscal y pedimos jueces. No hay. También para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y todo lo que estamos viviendo se requiere de inteligencia que hoy día la Armada sí la tiene. Acabo de tener una entrevista con el subsecretario de Defensa que podríamos ponerla al servicio del combate al narcotráfico. Perfecto. Y si en muchos países de Centroamérica ya acudieron a la intervención de los militares para poder combatir el crimen organizado, creo que tenemos que hacerlo a tiempo para no sufrir las consecuencias que ya han sufrido otros países. Porque hoy día nos están matando lentamente en Tarapacá, pero no queremos que estas cifras se disparen porque no supimos, porque tuvimos complejos ideológicos, porque no supimos tomar las decisiones correctas en el momento oportuno para evitar una catástrofe mucho más grande. Es muy importante lo que estás diciendo, Danisa, porque además, lamentablemente, el tema de la seguridad se ha ideologizado de un cierto sector. Y creo que lo que tú acabas de decir es fundamental. Efectivamente, creo que es un tema, primero, transversal, no debería tener ideología, sino que debería ser un discurso de todos. Y el riesgo puede ser gravísimo y en poco tiempo más. Esto es mucho más rápido de lo que uno cree. Danisa, 1.000.000 de gracias por haber venido hoy día. Además me quedé con la idea de qué es lo que pasa justamente con el Ministerio de Defensa, qué es lo que pasa además con la ministra Toá, así que yo creo que vas a tener que venir de nuevo. Encantada, me encantó conocerte en persona, siempre te había visto en algunos programas, así es que cuando quieran para hablar de esto y otros temas más, que además creo que hay muchos temas importantes, sobre todo en la región, que tienen que ver incluso con medio ambiente, con salud. Bueno, ahí tocamos algunos, pero yo creo que tenemos que profundizar, así que vamos a estar ahí en contacto. Muchas gracias, te pasaste. Y por supuesto ustedes quedan invitados a seguir en la compañía de TVX, se viene una programación muy entretenida, muy interesante, y nos vemos en un próximo capítulo de Lo Personal es Política. Chao.